Zambia hay una tribu tan antigua que viven como lo hacían hace muchísimos años. A varios kilómetros de ellos se encuentran una de las cataratas más hermosas y reconocidas de todo el mundo. El día de hoy vamos a ver culturas, historias, mitos, leyendas, cataratas hermosas y un pueblo africano tan antiguo que sé que les va a gustar. El día de hoy me encuentro en uno de los países más retirados del mundo. Hoy me encuentro en Zambia. Damas y caballeros, señoras, señores, viudos y viudas, hoy me encuentro en Zambia. Zambia está exactamente ubicado en el corazón sur de África y tiene aproximadamente 19 millones de habitantes. Este increíble país está rodeado por 10 países hermanos africanos y entre ellos está Zimbabue, Botsuana, Tanzania, Angola y 6 países más increíbles que espero conocer en el resto de esta aventura africana. Y aunque en este país se hable oficialmente el inglés, hay más de 70 idiomas nativos. Eso quiere decir que hay tantas tribus que pueden hablarte un idioma totalmente distinto sin tener que salir de acá. Y en comparación a los otros países que hemos visitado acá, la pobreza es demasiado evidente. Y por donde quiera que uno mire, esto es monte, niños descalzos y personas viviendo prácticamente en casitas de madera. En este momento vamos de camino a la aldea Mukuni, una aldea que tiene más de 800 años de antigüedad aquí en Zambia y son originarios de la comunidad de Leya. Como me dice el driver, posiblemente tengamos suerte en el camino si se nos atraviesa algún elefante en el medio de la calle. No lo creo, pero espero que la vida, el destino y la naturaleza me sorprendan. Sin más preámbulos, vámonos para allá que se nos está haciendo un poquito tarde. Miren, vamos de camino a la aldea y aquí en el medio de la calle pueden ver cómo se atraviesan los elefantes. Básicamente estamos esperando que ese querido amigo se quite del medio para poder pasar. Miren, detrás de nosotros se encuentra otro elefante. Básicamente nos tocó esperar que él se quitara para poder pasar y ahora estamos atrapados en el medio de 2 elefantes totalmente gigantes. Así que los carros tienen que moverse lento, hablar pasito, porque si se alteran los elefantes automáticamente de una embestida nos pueden voltear y bueno, sería nuestro fin. Y esperemos que eso no pase por ahora. Es que es una maravilla. Mírenlo de cerca. Miren de cerca ese señor elefante. ¡Qué locura! Amigos míos, ya no estamos dando un baño de pueblo como dicen en tierra lejana. En este momento me encuentro en la entrada de la aldea Mukuni. Aquí hay un aproximado de 8.000 personas, de las cuales todos le hacen caso a un jefe que hay acá. Miren como aquí en la entrada de la aldea lo primero que encontramos son mercaditos populares. Son personas vendiendo ropa, accesorios. Prácticamente estoy viendo que viven de eso. Miren esta locura. El guía me está diciendo que todo esto que está acá no es solo la entrada a la aldea. Este es el centro de la aldea. Aquí se hacen los negocios, se vende la comida, están los mercados de compras. Este edificio amarillo que está acá básicamente es el centro nocturno. Aquí la gente en la noche viene a darse sus traguitos, sus copitas y a emborracharse antes de dormir. Todo esto que están viendo es lo que hacen para poder sobrevivir. Y lo curioso del caso es que se venden a ellos mismos. Básicamente de ellos mismos dependen si venden o no venden a su misma gente del pueblo. Bueno, y supongo también que a uno que otro turista. Pero miren esto, para hacer una aldea bien antigua, tiene un modelo de ropa bien moderna y actualizada que se puede encontrar. Miren, hasta una bicicleta. Pueden ver que aquí no hay cemento, no hay asfalto, todo el camino es de tierra, a excepción de la vía principal que es la única. Ustedes pueden venir a comprar sus mediecitas, sus chaqueticas, sus pantalones, su ropita, todo lo que ustedes necesiten para su casa.
Miren esto, aquí se puede encontrar de todo. Aquí venden hasta paneles solares, radiecitos, bocinitas. Aquí está su señora escogiendo su outfit para salir a rumbear en la noche. Ustedes pensarán que es mentira, pero literalmente esos 4 palitos es una tienda local. Y de esa tienda depende toda una familia o quizás un poco más. A pesar de todas las circunstancias, aquí encontramos una barbería, pero no son una, son dos. Una barbería masculina y una peluquería que mientras te arreglan el pelero vienes, te das un buen desayuno, te llenas, te pones bien guapetón para una fiesta en la noche y así vamos a seguir recorriendo porque siento que esto es mucho más de lo que yo estaba esperando. Vamos a ver si me dejan pasar por lo menos para asomarme y mostrar lo que está dentro. Hi. Hi. How are you? Fine. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Esta señora que está acá es la estilista principal de esta comunidad. Pueden ver que hay unas niñas acá que se están arreglando su pelo, se están poniendo bien guapetonas. Es un saloncito de belleza bien pequeñito, bien humilde, pero yo siento que está bien completo. Miren acá, aquí hay una secadora de pelo que uno viene y mete la cabeza. Se te paran los pelos acá. Y de este lado, bien, aquí tenemos un barbero que me está diciendo que si yo quiero me puedo acercar y me pueden rapar la cabeza para quedar bien guapetón y devolverme a República Dominicana más guapo de lo que soy. Pero en realidad es una barbería bien completa y me alegra muchísimo que a pesar de la distancia que están de la capital, aquí puedan encontrar un poquito de todo. En este momento vamos a entrar al supermercado de esta aldea y simplemente con lo que estoy viendo me parece muy bonito, me parece bien rústico, pero al mismo tiempo interesante. Simplemente son chocitas y allí van vendiendo lo que cosechan aquí mismo. En este puestico pueden encontrar legumbres, repollo, lechuga, perejil, todo lo que tú necesites para tu comida. Por ejemplo, si estás buscando hacer un almuercito más pesado y estás buscando arroz, lentejas, pasta, aquí yo te lo encuentro. Miren acá, aquí tenemos aceite, tenemos arroz, inclusive te vendemos la pastica en fundita chiquitica por si acaso quieres cocinar para ti solo. Lo interesante del caso es que a pesar de la precariedad, la situación que está viviendo esta persona que quizás no conocen más allá de una civilización, tratan de mantener un mercado sólido para poder subsistir, vivir entre ellos y obviamente no pasar hambre. Sumándole a eso que los mercaditos locales siempre te van a vender una comida bien sana porque es hecha aquí en el campo. Acá te venden hasta la comida con su precio. Esta bolsita de azúcar cuesta 5 guachas zambianos, que es la moneda oficial de Zambia. Amigos míos, les presento a mi nuevo amigo, él es Colin, un niño acá africano que está encargado de manejar este puesto de verduras. Él se encarga de vender y administrar todo lo que va para su casa. En lo poquito que puede entenderle, él está encargado de llevar, de traer, de suministrar, de administrar y de vender todo lo que está acá. Hello, How are you? I'm fine, thanks. And how are you? Hemos llegado a una parte muy interesante, una parte que nos encanta, donde se vende la comida. Esto que está acá es la carnicería de este pueblo. Aquí pueden encontrar la res, la vaca, el lomo, inclusive con una pequeña mosquita. Dato no tan interesante y no tan gracioso, ni siquiera tan bonito, es que básicamente al vender todo al aire libre es propensa toda la comida que se infecte con la mosca. Además que aquí en África hay una mosca tan mortal que cuando pone un huevito en la comida o dentro de las personas lo puede matar en cuestión de días. Así que la parte de comer nos las vamos a ahorrar por seguridad. Por más que se espanten las moscas básicamente están viviendo dentro de la carne. Y acá se pueden encontrar unos pececitos mucho más chiquitos. No sé si sea una sardina, pero pueden ver que venden de todo un poquito. Bueno, adiós YouTube, adiós redes sociales. Yo me quedé acá porque conseguí un trabajo vendiendo pescado, así que vamos a ayudar a la señora a vender pescado, lleven sus pescados fresco con mosquitas, sardinitas, sardinotas. Aquí tenemos salmón, tenemos pulpo y todo lo que tú quieras para tu almuerzo. Pescado, lleve su pescado. Calumba es gracias en su idioma nativo, así que calumba.
hasta los más chiquitos de la casa salen a trabajar desde temprano. ¿Ya? What's your name? I'm Charles. You? Abraham. Ay, no sé qué me están diciendo. Este espacio baldío que ustedes ven acá tiene un propósito. Cada vez que tienen ceremonias, celebraciones, bodas, cumpleaños, 15 años, divorcios, funerales, todos lo celebran en este espacio. Toda la comunidad se reúne aquí alrededor de varias fogatas y culminan sus actividades cada cierto tiempo. En el mundo todos sabemos que las trenzas son originarias de África, pero en este momento tengo la oportunidad de ver por primera vez a una persona africana haciendo trenzas africanas con un cabello africano. Aquí tengo a mi nueva amiga Chuisa, que es la trenzadora de la comunidad. Miren cómo le está jalando el pelo a esa muchacha. Le agarra los mechoncitos desde la raíz. Es una técnica súper rápida. Miren la agilidad de sus manos con ese pelito. Y pueden ver que la chica tiene el cabello corto y le están colocando una melena hasta la cintura como Rapunzel. Esta que vemos acá es la bebida local de esta comunidad y me comenta que pueden durar hasta 4 días haciéndose. Acá cuando las personas están aburridas y quieren charlar un ratico, se sientan acá y entre todos ellos se ponen a hacer la bebida. Esta bebida local tiene un nombre, se llama Oak Peak, no sé si lo estoy pronunciando bien, y aquí esta señora me va a ofrecer un poquito, no sé si tenga alcohol, no sé si sabe bien, pero vamos a ver. Como decimos en todo el mundo, para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. O sea, tiene un sabor como a maicena, como a leche pasada de año, como fermentada, pero no sabe mal, sabe rico. Y pueden ver que acá la tienen servida toda. Aquí la señora metió la taza, agarró mi potecito y me lo estoy tomando bien suculento. Me gusta, señor camarógrafo, no sé si usted quiera probar, pero esto está demasiado bueno. Esto es parte del proceso, están pelando una fruta que realmente desconozco. Parece una cebolla, le quitan toda la cáscara y luego la van exprimiendo para sacarle acá toda la pulpa. Acá tienen una vida muy sencilla, muy rutinaria, pero a pesar de esto, la gente se ve feliz, se ve contento con lo poco que tienen. Nadie te mira con desprecio, los adultos felices te saludan, los niños quieren jugar contigo, los vendedores quieren venderte, pero no te quieren obligar a que les compres. Sin duda alguna, este lugar tiene una cultura muy respetada. Eso demuestra que no hace falta tener mucho para ser feliz, estar cómodo en tu casa y recibir con los brazos abiertos a aquellas personas que vienen para acá por primera vez, como lo estoy haciendo yo. Esto que están viendo acá son unos tinacos, unos tanques de agua. Aunque el agua no llega directamente a las casas de las personas que viven acá, las personas tienen que venir con su tobito, su baldecito, su potecito, su perolito, agarran agua de acá y se lo llevan para su casa. Muchas personas quizás comentarán: ay, pero ¿por qué no le ponen el agua directamente a su casa? Realmente es un tema muy difícil y no vamos a entrar en materia, pero hay que ser agradecido en comparación a muchas ciudades de África que están en plena sequía y no tienen agua. Que tengan aquí de dónde venir a buscar es un éxito para tratar de subsistir. Podemos ver que aquí hay dos tipos de casa. Tenemos esta primera que básicamente es el techo de paja y la base es de piedra con madera y barro. Y en cada esquina encontramos un palo que funciona como una base. Y tenemos esta que es un poco más actualizada, que el techo es de paja. En comparación a esta casa de madera, esta que está acá, esta está compuesta de arcilla. La pared es como un barro mucho más fuerte que puede prevenir lluvias, inundaciones o inclusive que se caiga más rápido. Y esto que encontramos acá es toda la cocina donde hacen los alimentos de su día a día.
Es sencilla, sin lujo, pero tiene todo lo que se necesita. Tiene sus ollas, su plato, tienen su fogoncito para hacer la sopa de los fines de semana. Y esto que ven acá es nada más y nada menos que un gallinero. Solo que en este momento no se ve ni una sola gallina. Yo creo que es un gallinero abandonado. Y en estos pipotes es donde recolectan el agua que van y buscan en los tinacos que ya les mostré. Y tratan de gastarlo lo menos posible para tener que ir varias veces a la semana. En este momento me están invitando a presenciar una danza típica de este lugar, como una bienvenida a los turistas. Ay, miren esto, es un hipopótamo de madera. Y de este lado hay un rinoceronte de madera, mi gente. Esta es la carpintería de la comunidad. Aquí ellos se encargan de hacer bastantes figuras de madera para poder venderla en la carretera a los turistas. Aquí podemos ver el proceso del tallaje. Agarran un pedacito de madera y poco a poco con ese martillito le van haciendo la forma de los animales. Acá nuestro amigo está haciendo un elefante de madera y poco a poco le está dando la forma. Ya por lo menos se le ve la trompita y las orejitas. Qué locura que con ese martillito sean capaces de detallar estos animales y queden a la perfección. Básicamente eso a punto de machuque, de martillazo. Y miren cómo se ven todos los detalles. Y hablando de carpinteros, personas que agarran cosas con su mano y la vuelven una obra de arte, aprovecho para mencionar a mi amigo, al doctor Giovanni Pérez, que no es un carpintero como tal, pero es uno de los mejores cirujanos plásticos de toda la República Dominicana. Que al igual que nuestros amigos carpinteros de acá, cuando agarra una madera, en este caso el doctor agarra un cuerpo, lo transforma en una verdadera obra de arte digna de admirar. Y aunque el doctor Giovanni no es un carpintero, básicamente yo le digo el carpintero de los cuerpos, porque los talla y los deja hecho un monumento. Y desde este rinconcito de Zambia, aprovecho para darle las gracias al doctor Giovanni por ser sponsor oficial de esta aventura. Bueno, vamos a seguir a ver qué nos sigue sorprendiendo en esta comunidad. Me acaban de decir que me tienen una sorpresa, unos bailarines profesionales de la comunidad me van a mostrar una danza étnica de este lugar, algo súper conmemorativo, religioso y respetado de este lugar. Así que vamos a ver qué nos van a bailar, vamos a ver qué tan bonito es la cultura de este sitio específicamente. En este momento vamos a presenciar un ritual de África. Básicamente no es nada del otro mundo, pero es un ritual religioso donde las personas vienen para limpiarse, para curarse, para pedirle a sus ancestros, a sus dioses, algún tipo de protección. No sé si hacen algún tipo de sacrificio, espero no poder presenciarlo y a la vez sí, pero me toca hablar con mucho silencio porque me están pidiendo que baje la voz y no puedo tener ni siquiera los lentes o el sombrero puesto. Otro dato interesante es que este ritual es para pedirle a los ancestros y a los dioses que caiga la lluvia, que nadie se enferme, que nadie se muera y así poder tener un poquito más de prosperidad. Para mí y para todas las personas de este lugar esto es totalmente sagrado y al mismo tiempo algo realmente lleno de cultura, de tradiciones. Así que vamos a ver, pero calladito para que no nos corran de acá. Ese hombre que ustedes ven ahí es el rey de la tribu, el que manda, el jefe, el patrón. Y es
es un día de suerte para grabar. Hoy en particular se hace esta ceremonia y toda la comunidad baja. Además, muchas personas de otros países pasan por acá para conocer al rey, a la reina, ser parte de esta tradición tan antigua y conmemorativa. Ahí está el rey y la reina. La de color naranja es la matriarca de esta comunidad, con el que ya le mostré. Y la de negro, el de blanco y el de gorrita son reyes de otras comunidades que vienen para acá y ser parte de este momento tan icónico y tan bonito. Y como en todos los pueblitos acá en África que hemos encontrado, siempre terminamos metidos en un souvenir para ver si compramos algún recuerdito para llevárselo a mi mamá, a mi familia, a mis amistades. Pero sin embargo, donde quiera que yo me pare, siempre encuentro algo totalmente distinto. Wow, miren toda esta maravilla hecha de madera. Realmente aquí los africanos son unos artistas del tallaje. Desde gorritas que dicen Zambia a carteritas diseñadas como para mi mamá. Este es el tallaje que yo les mostré hace rato en la carpintería, pero acá está listo, acá lo terminaron. Miren este portavasos hecho de madera, qué cosa tan bella. Un like y me lo compro. The lion, leopard, elephant, rhino, buffalo. Y me están ofreciendo un mapa de África tallado en madera. Aquí la gente es demasiado chévere, demasiado servicial, pero obviamente lo hacen es para que yo le compre. Como cosa rara, si yo fuera un vendedor, yo haría hasta lo mismo. Aquí aceptan hasta Bitcoin, o sea, aquí te venden porque te venden. Aquí la gente no anda jugando carritos. En este momento están escoltando al rey porque ya se acabó la actividad. Miren todas las personas que hay solo para escoltarlo. Amigos, ha sido un momento de cultura, un baño de pueblo. Hemos conocido tantas cosas y tuvimos la oportunidad de conocer al rey y a la matriarca de este lugar y a otros reyes de otras provincias. Ha sido un momento icónico, cultural, bonito y exquisito. Me despido de esta comunidad y ahora nos vamos a las cataratas de la Victoria para terminar con broche de oro la aventura aquí en Zambia. Así que no se vayan porque vamos a seguir con un poquito más antes que termine el día. Vamos para allá. Muchachones, y bien cerca de la comunidad encontramos las cataratas de Victoria Falls, como lo llaman las personas de la comunidad, Mosi Oa Tunia, que significa el humo que truena. Miren esta maravilla y como los arcoíris se van formando por el agua. Pueden ver que allá todo el mundo se está mojando y para eso nos trajimos una buena chaqueta que me la han visto en toda África. Bueno, a mí no me dijeron que en África había agua, lluvia ni nada de eso, así que traje una sola. Vamos a mojarnos un poquito y seguir contándole un poquito más de esta maravilla natural que está detrás de mí. Literalmente estamos en la parte de arriba de la cascada y el agua cae tan fuerte que cuando cae retumba tan fuerte que hace que el suelo vibre. Esta catarata es tan grande que literalmente sus aguas recorren varios países. Nosotros en este momento estamos en Zambia, pero el agua corre entre Botsuana, Zimbabue, Malawi, Mozambique, Angola y el Congo. Como decir el río Amazonas que corre por gran parte de Sudamérica. Siempre en lugares como este colocan este tipo de piedras para que la gente no pase al río y así evitar un accidente, pero siempre hay gente que no hace caso. Miren, esta parejita cruzó por allá buscando que venga el río, se los lleva arrastrado y se vayan con San Pedro.
catarata es tan impresionante que tiene un promedio a 1.7 kilómetros cuadrados y 108 metros de caída. Según las estadísticas, en su temporada alta puede mover hasta 500 millones de litros de agua por minuto. Imagínense caerse ahí, uno se cae ahí y se despide de la vida para siempre. De este lado te alquilan unos abriguitos para que no te vayas a mojar y también aprovechan y te toman unas fotitos y te las venden al final del recorrido. En esta zona uno empieza literalmente a mojarse. Me tocó guardar la cámara en un bolsito que carga el guía y yo empecé a grabar con el teléfono porque cae tanto rocío, no sé si se dan cuenta, que toca esconder todo para que no se dañe. Yo necesito que ustedes vean esta maravilla. No sé si me están oyendo porque no tengo el micrófono puesto, pero estoy enamorado de este lugar. Una total locura, no esperaba mojarme tanto luego de visitar la comunidad, así que ha sido una aventura increíble acá en Zambia. Si les gustó este video no olviden suscribirse, activar las notificaciones, comentar, hablar muy duro para que me puedan oír y mientras subo una nueva aventura esperando que no me degripen de una de las cataratas más hermosas del mundo, les digo bye bye, hasta la próxima. Los quiero muchísimo, nos vemos en una próxima aventura.